Hola chicas, bueno, seguimos revisando las prácticas de gestión en el marco del plan de continuidad pedagógica en épocas de cuarentena. Algunas de ustedes me dicen que la imagen está borrosa, pero esta es una filmación casera, así que sepan disculpar las precisiones que no tienen que ver con la edición. Bueno, hoy vamos a tratar de pensar un poco en torno a los conocimientos y a la organización de las tareas. En este marco, bueno, nosotros sabemos que el principio básico para esta distribución de contenidos tiene que ver con el vínculo directo respecto de la práctica situada y el diseño curricular. Hay que establecer en este marco de los acuerdos para poder trabajar con los docentes cuáles son los contenidos que vamos a poder trabajar en un vínculo directo con el modo de este trabajo, ya que nosotros tenemos una situación bastante distanciada o bastante asincrónica en la implementación de estas didácticas. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo más fácil es listar qué tipos de conocimientos vamos a trabajar, y esto siempre en un marco curricular, ¿no? Y pensar cómo serían las secuencias para este trabajo de manera asincrónica y de manera virtual. Que hay que replantearse la organización de la enseñanza en términos curriculares, de modo institucional, en estos periodos que habíamos trabajado en la agenda, que eran periodos cortos de trabajo, pero siempre teniendo un propósito didáctico, un propósito que tiene que ver con qué vamos a enseñar, no qué te mandamos para que te entretengas, ¿sí? Bueno, cuando las clases son sincrónicas, obviamente que el docente puede aclarar las dudas y responder preguntas. Desde un análisis efectivo, ¿no?, de lo que estamos haciendo, ¿qué estamos enviando? ¿Qué tipo de tareas estamos enviando y qué aprenden con eso? Hay un montón de programas sincrónicos, nosotros hablamos de Zoom, pero hay otros programas donde se pueden compartir, Google Hangouts también, no me están viniendo a la mente otros, pero Skype, después me saldrán. Pero el punto es que hay un montón donde se pueden trabajar, se pueden fraccionar los horarios, se pueden fraccionar los grupos, se puede pedir que trabajen grupos entre sí, pero no vinculados con el docente, y que luego esto haga lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, que se grabe al mismo tiempo del trabajo y después se envíe. Es una manera de mostrar cómo se realizó el trabajo y que el docente lo pueda supervisar. El docente pueda supervisar esto lo más sincrónicamente posible. A veces se puede hacer de una forma de intercambio real, a veces no. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la llamada de WhatsApp compartida habilita creo que hasta 4 interlocutores. Bueno, podría en un pequeño grupo de trabajo ese docente trabajar. Intentemos llegar a todos de distintas, con distintas organizaciones curriculares, ¿no? Algo que es importante es definir, bueno, cuáles son las tareas colaborativas y quiénes pueden hacerlo, y cuáles, en este sentido, participativas, ¿no? Y cuáles son las tareas que van a ser tareas de aplicación o tareas de resolución. Acá yo les estoy mostrando una organización de escalas de tareas, no solamente en términos de secuencias, sino en términos de complejidad. Por ejemplo, pensando, vamos a situarnos, ¿no? Lo voy a hacer en un recorte. Pensémoslo en términos de alfabetización inicial, pero eso se puede traspolar o se puede hacer una transferencia didáctica a cualquier otro nivel, ¿no? Esto es simplemente a los efectos de situar, ¿no? A ver, cuando nosotros pensamos en organizar las tareas, una manera no solamente tiene que ver con organizar secuencias, que es una sucesión de pasos, ¿no?, de cómo realizar esas actividades, o una sucesión de pasos de qué tipo de actividades voy a trabajar, sino esta otra que tiene que ver con una escala de tareas, que se podría pensar de lo más simple a lo más complejo o viceversa. El punto es que hay una serie de tareas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Por ejemplo, copiar palabras es mucho más fácil que seleccionar una información, ¿no? Ahora, si nosotros lo hablamos, en la diapositiva vos lo ves, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, algo sencillo son tareas que refieren al copiado, algo más complejo son tareas que refieren a ubicar la información en determinado espacio, algo más complejo todavía sería poder organizar la información, más complejo que organizar la información podría ser la toma de notas, porque tiene que hacer una toma de notas efectiva que realmente sirva para resituar aquello que
revisar aquello que él tomó nota. Más complejo es opinar, y obviamente que más complejo tiene que ver con establecer analogías, hacer comparaciones, emitir juicios de valor. Ya estaríamos saliendo de este principio de alfabetización inicial. A donde quiero apuntar es que la organización por parte del docente y por parte de la dirección de la complejidad de tareas puede servir para pensar qué tipo de tareas se trabajan de manera sincrónica y qué tipo de tareas se manejan, se trabajan de manera asincrónica, entendiendo que las más complejas serían las que se van a trabajar de manera sincrónica. Hay un ejemplo muy grosero de cómo pensar las tareas según las edades y según las complejidades. Entonces, hacia abajo vos vas viendo que tenés las edades. Y en forma apaisada, vos podés ver cómo están organizadas según por el tipo de actividades. Entonces hay una relación que está dada por la edad y la actividad y la autonomía que implica esa actividad. Armar una selección de habilidades en relación a las actividades puede ayudar para pensar qué tipo de actividades podemos subir, qué tipo de actividades podemos trabajar en forma sincrónica y qué tipo de actividades, en definitiva, podemos trabajar con los alumnos. Fíjense que en esta otra diapositiva yo les recorto todavía más, ¿no?, la situación y digo, bueno, a ver, si nosotros pensamos un tipo de tareas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de tarea sería copiar palabras. Bueno, copiar palabras, ¿de qué manera lo podemos hacer? Entonces abajo está dicho, ¿no? Ustedes lo pueden ir viendo. Podemos copiar palabras porque nos dictan o porque a partir de las imágenes, estoy en alfabetización inicial, ¿no? Lo podemos hacer desde folletos, desde epígrafes, podríamos copiar palabras desde un texto. Ahora, si nosotros pensamos en otra habilidad, por ejemplo, en listar palabras o en otra forma de hacer tareas, ubicar palabras, pasa lo mismo. Podríamos ir diversificando esto. ¿Y entonces para qué sirve? Bueno, sirve para decir, no hagamos siempre lo mismo. ¿Qué vamos a colgar? ¿Qué vamos a enviar? ¿Cuáles decididamente no vamos a hacer? Nosotros dijimos, voy a ir un poquito a las anteriores, en esta diapositiva, vos tenés una organización que está pensada por edades, por actividad, pero también que se relaciona con esa autonomía del alumno. En cambio, en esta diapositiva, vos pensás en torno a un tipo de actividades, pero cómo se podía diversificar sobre la misma actividad para evitar poner siempre el mismo tipo de actividades. En cambio, en esta diapositiva es una organización de las actividades, pero pensando en las grupalidades. A ver, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué cosas se pueden trabajar de a dos y quiénes pueden hacerlo? ¿Qué cosas se pueden trabajar en grupo y cuándo y quiénes? ¿Y qué cosas deben trabajarse sí o sí individualmente? Entonces, esto hace que nosotros podamos jugar con estos principios, sujeto, tiempo, espacio, pensando qué tiempos abarcamos, cómo pensamos las actividades, con quiénes, cuánto tiempo, qué complejidad, y es importante para que nosotros tengamos un principio bastante conocido que se utiliza para la didáctica, que es progresión, continuidad y alternancia. La organización tiene que ver también no solamente con el tiempo, no solamente con el medio, sino con la didáctica, la enseñanza y los principios curriculares. Nos vemos en la próxima.